Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video número 8 de mi canal Training Decoded Interview. Espero que les guste, que les resulte interesante el problema que aquí vamos a resolver, que ahorita se los voy a presentar. Muy bien, este problema se llama matriz en cero. Creo que este es el primer problema de todos los que he presentado que tiene que ver con matrices. Bien, la entrada va a ser una matriz de n por m, no necesariamente cuadrada. Y lo que van a hacer es, si encuentran un elemento en cero en esa matriz, todos los elementos de esa fila y todos los de esa columna se asignarán a cero. ¿Sí? Igual que tal elemento. Eso lo van a hacer por cada cero que encuentre. Entonces, este es el prototipo, set to zero, y la matriz es de enteros. Los datos de la matriz pues, podrán estar ordenados o no. Es poco probable, es irrelevante. Realmente esa pregunta es irrelevante. Hay datos repetidos en la matriz, seguramente sí los hay, pero también es irrelevante esa pregunta, que son las típicas preguntas que hacemos para otros problemas. Para este problema no son tan relevantes. Los datos están en un rango específico. Bueno, esta pregunta sí es más importante y la respuesta es sí, solo hay números positivos y posiblemente ceros. No hay negativos, por si sirve de algo eso. Y finalmente, ¿qué pasa si no hay ningún cero? Pues la matriz va a quedar igual, ¿sí? La matriz no sufre ningún cambio. Vamos a ver un par de instancias de este problema para entenderlo mejor. Entonces, esta es la matriz de entrada. Pueden ver que hay dos ceros. Es una matriz de 5 por 5. Hay un cero naranja y un cero rojo, ¿no? Después de llamar el método, cuando se acabe el método, la matriz tiene que quedar de esta manera. El cero naranja va a ocasionar que la primera fila se llene de ceros, perdón, la primera columna, y la segunda fila también se va a llenar de ceros. Y el cero rojo va a ocasionar que la cuarta columna se llene de ceros y que la segunda fila que ya estaba llena de ceros, ¿no? Ese es el efecto de llamar el método con esta matriz. Ahora vamos a ver una segunda instancia. Si se fijan, esa instancia tiene cuatro ceros, uno por fila. Y ya se imaginarán cuál va a ser el resultado, ¿no? El resultado va a ser una matriz de puros ceros. Cada cero ocasionó que se llenaran de cero cada una de las filas. ¿Está bien? Esa es la salida esperada. Muy bien. Entonces, ¿ya pensaste cómo implementar la solución? ¿Se te ocurre cómo? Pues vamos a ver una primera estrategia de solución que puede sonar lógico. Vamos a iterar la matriz. Como es una estructura bidimensional, pues eso sugiere un par de ciclos anidados. Vamos a iterar filas y vamos a iterar columnas y con la combinación fila-columna R, C tenemos una celda, ¿no? Entonces, por cada celda R, C que sea igual a cero, pues ¿qué hay que hacer? Rellenar con cero toda la fila R, o sea, hacemos como una especie de cruz, y rellenar con cero toda la columna C. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver la primera instancia del problema. Vamos celda por celda, 2, 3, 5, 1, 5, ahí no pasó nada, y nos vamos a la segunda fila, cero, y encontramos el cero. Entonces, según este algoritmo, vamos a llenar con cero toda la fila número uno si empezamos en cero, o sea, la segunda fila, y vamos a llenar con cero la primera columna. ¿Sale? Entonces sí va a quedar. Bien, pero vamos ahorita en la celda, en la sexta celda de la matriz. Luego viene la séptima, ¿sí? Esa sigue. La séptima celda que tenía un uno originalmente, pero ahora tiene un cero. Entonces, como encontramos un cero, va a ocasionar que se llene en ceros la segunda columna y también la segunda fila, que ya lo estaba. Y luego sigue la octava celda. Vamos a revisar la octava celda, que era un número 6, pero ya quedó en cero. Entonces, como encontramos cero en la octava celda, va a ocasionar que se llenen ceros la tercera columna, igual que la segunda fila. Entonces, al final, esto va a ocasionar que todos se llenen ceros, ¿no? Todos se llenen ceros.
em, el cual no es el resultado correcto. Nada más se debieron haber llenado en ceros la segunda fila y la primera y cuarta columnas. ¿Cuál fue el problema con esta solución? ¿Cuál crees que fue el problema? ¿Qué no debimos hacer? Bien, el problema principal es que estamos revisando celda por celda y en lugar de analizar el número 6, que es la octava celda, es decir, el número original, ese 6 se convirtió en cero y el cero no era el dato original de la matriz. Y el cero empieza a ocasionar que se llene de ceros todo lo demás, ¿no? Que se empieza a propagar los ceros a lo largo y ancho de la matriz. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos que explorar una solución que sea correcta. Esta no lo es. No es que sea ineficiente o no, es que no es correcta la solución. Entonces, este es el problema. Estamos llenando con ceros la fila y columna de una celda que originalmente no era cero. Fue convertida en cero en este proceso por alguien por una celda anterior. Entonces, tenemos que buscar la manera de distinguir el cero, que es el original, el que es de color naranja o de color rojo, y el cero que fue convertido por un original, ¿no? Tenemos que separar esos dos. Nada más hacerle caso a los originales, no a los convertidos. Recordemos que la matriz, la tercera pregunta que era la más importante de todas, que solamente hay números positivos y posiblemente ceros. Entonces nos podemos apalancar de esa restricción. ¿Qué tal si en lugar de poner ceros convertidos, la celda que le correspondería estar en ceros, les ponemos como una especie de marca, pero que no sea cero? Entonces lo que podemos hacer es convertirlo a negativo, excepto a los ceros, obviamente, ¿no? Convertirlo a negativo para que conforme vayamos viajando por la matriz hacia abajo, ese negativo lo dejemos intacto, no va a ocasionar ceros en su fila ni en su columna. Pero después tendrá que haber un proceso final que los negativos los haga cero, ¿sí? Entonces, en una segunda pasada de la matriz, todos los que se hicieron negativos los reemplazamos por cero, porque así es el requerimiento. Entonces, veamos este ejemplo, cómo funcionaría esta estrategia. Vamos visitando celda por celda, llegamos a la sexta celda donde está el cero naranja. ¿Qué va a ser el cero naranja? Va a ocasionar que toda su columna y toda su fila se hagan negativo. En este ejemplo estoy asignando un menos uno a toda su fila y a toda su columna. Menos uno, sabiendo que no existe el dato menos uno en la matriz, ¿no? Y entonces, obviamente no son ceros, así no va a quedar la matriz, pero lo importante es cuando vayamos a la séptima celda es menos uno, no va a ocasionar limpieza de su columna. La octava celda no va a ocasionar limpieza. Hasta la novena celda, que es el cero, ese sí va a ocasionar limpieza, ¿no? De la cuarta columna y la segunda fila. Entonces, y al final, llegamos hasta la celda número 25, que está el 10, y ya no hay nada más que hacer. Entonces, en una segunda pasada, todos los menos unos los convertimos en ceros. Y así tendrá que quedar la matriz. ¿Cómo va a ser este algoritmo? Ahí está el nombre del método. Hacemos un recorrido de la matriz, fila por fila, columna por columna, y por cada celda de la matriz M que sea igual a cero, vamos a marcar la fila y la columna. Entonces, esa es una función que ahorita les voy a mostrar. Le voy a pasar la matriz, obviamente, le va a pasar el número de fila y el número de columna, y esa función va a ser la cruz, ¿no? La vertical, la horizontal, llenar de menos unos. Y entonces ahí ya llenó menos unos, lo que debió haber llenado de menos unos, y luego hacemos una segunda pasada, otra vez fila, columna, y si la celda es menor que cero, o sea, si es menos uno, lo igualamos en cero. Entonces, esta es la función que llena con negativos. Entonces,
Vamos a tomar la fila recibida en el segundo argumento, ¿sí? Toda la fila, todas las columnas de esa fila número R0, ¿sí? Por cada columna de esa fila, si es diferente a cero, ojo, los ceros no los tocan. Si hay algún cero, no lo cambian a -1. Entonces, si es diferente a cero, lo igualan a -1. Ahí se me fue un signo de exclamación, igual a -1. E igual hacemos lo mismo, hacemos la cruz. Este fue la línea horizontal, ahora vamos por la línea vertical, ¿sí? Por cada fila de la columna C0, si es diferente a cero, lo hacemos -1. Entonces el tiempo de ejecución, pues es n más m, que es n más m es el costo del método Mark, Row and Call, porque hace un ciclo por columna y un ciclo por fila. Y ese n más m se multiplica por n por m, son los primeros dos ciclos anidados. N por m son n filas, m columnas, pero claro, solamente se va a multiplicar cuando la celda sea cero. Si no hay ninguna celda en cero, el Mark, Row and Call no se va a ejecutar. Entonces este n por m por n más m es el peor caso, ¿sí? Cuando se ejecute siempre. Y esta última nm son los ciclos for de hasta abajo, ¿no? N por m, que es reemplazan -1 por cero. Entonces, en total nos da, en el peor caso, un n cúbica, dejando de lado la variable m y suponiendo que ya sea que sea una matriz cuadrada o que n sea la dimensión mayor. Entonces, suponiendo que n sea la longitud, si es más ancho que alto, nos quedamos con n el ancho. Entonces, en el peor caso es cúbico. Este algoritmo es cúbico, ¿no? Y el espacio requerido, pues es constante. No necesitamos nada más, ¿no? Más que una pared de variables temporales. Recuerden que la matriz de entrada no cuenta para la complejidad espacial. Muy bien, ahora vamos a ver una pequeña variante del problema. Esto. ¿Los datos están en un rango específico? Sí, pueden existir positivos y negativos. Entonces el -1 puede ser un dato, el -2, el -3. Ya no podemos marcar una celda con el cero convertido con -1, porque ya es un dato. Entonces, este es un nuevo problema, esto lo hace interesante. Tenemos que buscar otra estrategia para saber qué filas y qué columnas tendrán que llenarse en ceros. Y ya no podemos marcarlos con -1, porque el -1 es un dato. Si conocemos el rango, pues podemos, si sabemos, ok, los datos de la matriz van de -1000 a 1000, de -1 millón a 1 millón, no lo sé. Podemos usar un valor fuera de ese rango para marcar la celda a posteriormente limpiar. Por ejemplo, el max value, ¿no? Eso puede ser una solución y podemos utilizar la solución anterior en lugar del -1, usar el integer max value. Eso es una solución que puede funcionar. Pero si la matriz puede tener el max value como un dato, entonces ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque ese dato luego lo va a reemplazar por cero. Bueno, vamos a explorar una segunda estrategia a la cual no le afectan los rangos. Ponle los rangos que quieras, esta no va a ser vulnerable a los rangos, a los datos, ¿no? La estrategia va a ser, por cada celda que encontremos que sea igual a cero, tenemos que registrar en algún lugar, en una memoria extra, que la fila R y la columna C se deberán llenar con ceros en la última pasada. Por cada celda en cero, por cada celda R, C en cero, registramos que la fila R y la columna C se llenarán con ceros, pero no los llenamos todavía. Entonces, una, dos, podemos crear un arreglo que tenga n valores booleans que representan las filas, n valores lógicos, y otro arreglo de m valores boolean que representan las columnas. Tal que para el primer arreglo, si en el primer arreglo en la posición 2 vale true, representa que la fila 2 se tendrá que llenar con ceros. Y en el segundo arreglo, si la posición 3
del segundo arreglo es true, quiere decir que la columna 3 se deberá llenar con ceros. O la otra es, cualquiera de los dos puede funcionar, podemos crear dos conjuntos y otra vez dos, una para filas y otra para columnas que guarden índices de filas y de columnas respectivamente que se tendrán que llenar con ceros en la última pasada. ¿Sí? El primero es crea dos arreglos, el tamaño de los arreglos es el número de filas y el número de columnas, y el segundo es crea dos conjuntos, el tamaño de cada conjunto es el número de filas y el número de columnas a llenarse en ceros. Entonces se espera que sean más pequeños que los arreglos, ¿no? Muy bien, ahí va el algoritmo. Vamos a explorar la segunda estrategia, creando conjuntos. Es un conjunto que guarda enteros, que son los índices de las filas que se han de llenar en ceros, ¿no? Hacemos un hash set de filas, un hash set de columnas, porque estos me permiten acceso en tiempo constante, adición y búsqueda en tiempo constante. Entonces vamos a hacer la revisión, iterar las matrices. Hay un error, ese menor igual debe ser menor. Ahí se fue un igual, por ahí. Ignoren el igual. Entonces, por cada celda en cero, por cada celda en la fila R y en la columna C en cero, entonces añadimos a las filas de cero el valor, el índice R y al conjunto de columnas el índice C. Entonces, es posible que la R vuelva a salir, ¿no? A lo mejor en la misma fila, varias columnas después, otra vez la R. Y entonces se va a añadir al conjunto, pero como el conjunto no admite repetidos, entonces la segunda vez que aparezca la misma R simplemente se va a rechazar. Por eso usamos conjuntos y no listas. ¿Sí? Porque no nos interesa tener repetidos. Con una vez que me digan la fila 3 se llena en ceros es suficiente. Y continuamos, ahora le damos la segunda pasada. Otra vez ese signo igual está sobrando ahí. eh, por cada R, C, por cada celda, si la R está en las filas de ceros o si la C está en las columnas de cero, cualquiera de las dos, la llenamos en cero. Si ninguna está, ni la R ni la C está, dejas la celda intacta. Entonces aquí se acabó el algoritmo. Se acabó, no necesitamos una función extra, no necesitamos llenar de menos unos, sí necesitamos dos pasadas, ¿sí? Igual que el anterior. Y vamos a hacer entonces el análisis final. En el tiempo de ejecución pueden ver que son dos ciclos anidados secuenciales. Cada uno es de n por m. No hay algo interno, no se multiplica por otra cosa, es n por m dos veces. En la suma de complejidades te quedas con el más grande, los dos son iguales. Y lo expreso como ON cuadrada, suponiendo que la n es el mayor de los dos, ¿no? Si es una matriz cuadrada, pues entonces n y m son iguales, pero si es una matriz de 30 por 20, pues estoy suponiendo que el n es el 30, ¿no? Es el más grande. Entonces esta solución es cuadrática. Si la comparamos con la anterior era cúbica. Se degradaba a cúbico conforme había muchos ceros, ¿sí? Este se mantiene cuadrática sin importar cuántos ceros hay. En la parte espacial, la complejidad espacial, la solución anterior era constante. Pues esta no, ¿sí? La memoria que necesita es n más m, en el peor caso, ¿sí? N es la memoria que se necesita el zero rows y la m es el zero calls, ¿no? Los dos conjuntos que en el peor caso uno tiene longitud n y otro tiene longitud m, ¿no? Suponiendo nada más los datos insertados. Entonces la complejidad espacial es lineal. Se dice que es lineal porque está en términos de el número de filas y el número de columnas sumados. Muy bien, pues con esto cerramos la exploración de este problema. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda compartir, suscribirte si no estás suscrito, ponle like. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente.